Un hombre de 56 años que vivía en situación de calle fue hallado muerto junto a sus pertenencias en una plaza del barrio Buceo. El fallecido era asmático y con problemas de salud. Por problemas de salud, su familia lo había internado en el hospital de Clínicas. El hombre decidió retirarse sin el alta médica y volver al barrio Buceo, donde falleció. Según informaron fuentes policiales, la principal hipótesis es que la causa del deceso fue hipotermia, ya que la víctima estaba semidesnuda y tapada con una frazada. La zona no cuenta con cámaras de videovigilancia y se solicitó la autopsia del cuerpo para conocer las causas de la muerte. Por su parte, la diputada del Partido Nacional, Fernanda Wasper, afirmó que citarán a comisión al ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Sibila, ante el cuarto fallecimiento de una persona en situación de calle en lo que va del año. Octavo día de conflicto entre Israel e Irán, con destrucción y decenas de fallecidos en ambos bandos. Tel Aviv advierte que el programa nuclear iraní es un peligro para el mundo, mientras Teherán afirma que no negociará con los Estados Unidos. A una semana del inicio de la ofensiva israelí contra el programa nuclear iraní, aumenta la tensión en Medio Oriente. Es incesante el intercambio de ataques aéreos, misiles y drones. En la pasada madrugada, Teherán lanzó una nueva andanada de misiles balísticos contra el sur de Israel. Uno de los proyectiles impactó nuevamente en Beersheba, cerca del Parque de Tecnologías Avanzadas y de la Universidad Ben Gurión. Se registró el incendio y daño de varios edificios. Hasta el momento se habla de al menos 6 heridos. Recordemos que en la pasada jornada fue alcanzado el hospital Soroka. En tanto, las FDI de Israel anunciaron nuevos bombardeos de objetivos militares sobre territorio iraní. Fueron alcanzadas instalaciones vinculadas al desarrollo del plan nuclear, entre ellas una planta que producía el componente esencial para la fabricación de armas nucleares. Es la segunda vez en menos de una semana que Tel Aviv bombardea la sede de la Organización de Innovación e Investigación Defensiva iraní. El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, indicó que ordenó a las fuerzas de defensa de Israel intensificar los ataques contra objetivos del régimen en Teherán para desestabilizarlo. A todo esto, el presidente Donald Trump decidirá en 2 semanas si Estados Unidos se involucra o no militarmente en el conflicto entre Israel e Irán. Mientras Europa confía en utilizar la diplomacia para evitar la amenaza de una guerra global en Medio Oriente, ante el temor de que el conflicto entre Israel e Irán puede envolver a toda la región. El ministro de Exteriores iraní, Abbas Araghchi, se reúne en Suiza con sus homólogos de Francia, Reino Unido, Alemania y la Unión Europea, pero ya adelantó que Irán no negociará con Estados Unidos hasta que Israel detenga sus ataques. Araghchi va a participar de la Asamblea de la ONU, donde va a ser orador. La Agencia Nuclear de la ONU confirmó daños en la planta de agua pesada en la ciudad iraní de Arak tras ataque israelí. En tanto, Irán cortó el acceso a Internet fuera de su territorio y dentro solo es posible acceder a las páginas web iraníes. Mientras miles de residentes de todos los países abandonan tanto Israel e Irán por temor a la extensión de la guerra. Tras más de 50 horas de viaje, los intendentes electos de Salto y Paysandú regresaron al país. Carlos Albizu dio detalles de esta experiencia y aseguró que estuvieron en contacto con el gobierno en todo momento. Fue el viernes a las 3 de la mañana, las 9 de la noche del jueves acá, que fueron la primera alarma, ¿no? Algo que nosotros nunca habíamos escuchado. No es la alarma del reloj que escuchamos o del celular que escuchamos de mañana para levantarnos, es una alarma que realmente se te mete en la piel, impacta y pegas un salto, ¿no? No hay quien se duerma ahí. Y ese fue el primer impacto, era lo nuevo. Si bien cuando llegábamos al campus o cualquier lugar te hacían toda una intrusión donde quedaba el búnker por si llegaba a haber algún problema y todo, pero son de esas que vos decís, bueno, esto es la letra chica, ¿no? Pero bueno, realmente fue ahí. Después, por supuesto, fue escalando esto, ¿no? En los días, en la intensidad, del tiempo que tenías que quedarte en un refugio o las veces que tenías que ir, ¿no? Entonces ahí realmente, bueno, todos tuvieron sus particularidades, ¿no? Incluso el martes que salimos para acá a las 9 de la mañana ya, si querés fue de las más grandes, ¿no? En tiempo y en el impacto, ¿no? Y bueno, fue a 10 kilómetros ahí que cayó, que voltearon un edificio, a 10 kilómetros donde estábamos. Que si bien uno tenía
cierta tranquilidad, pues estabas a 15 minutos de donde era el foco, que era Tel Aviv, sabías que había chances de que pudiera caer ahí, como cayeron en otros poblados, incluso algunos árabes, que no era el objetivo, por supuesto. El gobierno uruguayo estuvo presente todo el tiempo, eso hay que reconocerlo, desde el primer día, el presidente Orsi, el canciller en contacto, después el canciller diariamente, el embajador uruguayo en Israel también permanentemente, el embajador uruguayo en Egipto también permanentemente contactándonos, o sea, trabajaron muy bien, muy coordinados todo el tiempo y preocupados, y sabemos que no es sencillo el tema. Y en su primer discurso ante el Consejo de Seguridad de la ONU, el ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin, dijo que en el mundo hay una tendencia preocupante a priorizar respuestas militares por encima de enfoques integrales y preventivos. Estamos convencidos de que invertir en desarrollo sostenible es la vía para erradicar la pobreza y generar oportunidades económicas, fortalecer la gobernanza, el contrato social y reducir los factores que conducen a la violencia. Es fundamental que los mecanismos de alerta temprana del Consejo integren variables estructurales como desigualdad territorial, brechas de género, desempleo juvenil y debilidad institucional para anticipar efectivamente estas tensiones. 2. La paz debe traducirse en oportunidades para quienes viven múltiples privaciones, especialmente niños, jóvenes y mujeres en contextos de posconflictos. El empleo digno, la educación y la inclusión económica deben estar en el centro de las estrategias de prevención, así como en los marcos integrales de las misiones de paz y cooperación internacional. Consideramos que la construcción de paz y desarrollo sostenible debe estar anclados en diagnósticos sensibles al contexto centrado en las comunidades. La apropiación local, el conocimiento de las dinámicas socioterritoriales y la participación de jóvenes y mujeres son condiciones necesarias para el éxito de esfuerzos multilaterales orientados a la prevención de conflictos y a la construcción de resiliencia, además de fortalecer la legitimidad de los procesos y contribuir a restaurar el tejido social. Y 4, si bien se reconoce ampliamente la interdependencia entre seguridad, desarrollo y derechos humanos, persiste una brecha entre los discursos y la acción, con una tendencia preocupante a priorizar respuestas militares por encima de enfoques integrales y preventivos. Seguimos con la escena internacional porque el presidente Nicolás Maduro dijo que Venezuela levanta la bandera por la paz tras una marcha en apoyo a Irán. Repasamos esta y otras noticias en el siguiente compacto. En Venezuela, cientos de simpatizantes del gobierno de Nicolás Maduro marcharon por las calles de Caracas para llamar a la paz en medio del conflicto entre Israel e Irán, mientras el presidente venezolano pidió evitar una tercera guerra mundial nuclear. Decenas de personas resultaron heridas después de que drones rusos atacaran zonas residenciales de la ciudad portuaria de Odessa en la pasada medianoche, y los ataques de Moscú alcanzaron además la ciudad de Kharkov, provocando varias muertes. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó el decreto que prorroga por 90 días el plazo para la venta de TikTok impuesta por el Congreso de Estados Unidos, que busca que su empresa matriz china, ByteDance, se deshaga de la red. La Defensa Civil de Gaza anunció que más de 70 personas, entre ellas una veintena que buscaba ayuda humanitaria, murieron por ataques del ejército israelí en las últimas horas en territorio palestino, en una guerra que ya supera los 20 meses. El huracán Eric tocó tierra el pasado jueves en el estado mexicano de Oaxaca, en la costa del Pacífico, como una poderosa tormenta de categoría 3 que se espera cause inundaciones y corrimientos de tierra, según se informó desde el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos. La semana próxima, la República Democrática del Congo y Ruanda firmarán un acuerdo de paz para poner fin al conflicto en el este congoleño. El acuerdo provisional, que se alcanzó con la mediación de Estados Unidos, abarca el desarme, la integración de grupos armados no estatales y el retorno de los refugiados y desplazados internos en el este de la República Democrática de Congo. Se espera que dicho acuerdo se suscriba el próximo 27 de junio.